habría que también un poco preguntarse por la cuestión del resentimiento, si todo resentimiento sería malo, ¿no? Yo planteaba alguna vez que los resentimientos en algunos casos podrían ser hasta cierto punto formas de explicación de cómo la persona se siente después de una situación desagradable dada. Si alguien le pega a otra persona y le mete un golpe y esta persona se resiente en el sentido que reacciona, es hasta cierto punto una reacción sana y hasta cierto punto es un resentimiento explicable. En esta sociedad en la que vivimos se suele hablar de resentimiento como algo malo a priori. Dicen, esta persona es una persona que es resentida, dicen, pero esta persona es resentida ¿por qué? ¿Por qué? Porque es resentida porque a diario recibe maltrato, no por su condición de raza, por ejemplo, o su condición económica, es diariamente discriminada. En la sociedad, digamos, un poco aristocrática le dice, ese es un resentido. Pero hasta cierto punto ese resentimiento le hace seguir vivo. El problema sería que esta persona acepte el golpe y prácticamente agradezca. Se acaba el resentimiento en ese sentido, pero también tenemos una persona enferma. Voy a utilizar una idea que es una idea japonesa del libro del samurái. Dice que el samurái debe ser muerto antes de ir al combate. Si no es muerto antes del combate, va a perder. Y eso es una idea que encontramos en la filosofía, la idea que filosofar es aprender a morir. Y aprender a morir no es aprender a morir un día, cuando soy muy viejo, pero ahora mismo. ¿Cómo morir ahora mismo? A mis ideas, a mis convicciones, a todo. Por un momento, suspender todo, suspender mis juicios para ser capaz de pensar. Entonces, no es posible de dar un golpe al filósofo. Si yo tengo resentimiento, yo soy humano, pero de manera que puede parecer extraña, cuando soy filósofo no soy humano. Si tengo resentimiento, soy humano, pero para pensar debo separarme de ser humano. Entonces parece un poco esquizofrénico, pero esa esquizofrenia me parece una condición, como Hegel lo piensa también, una condición de la conciencia. Entonces, como Odiseo dice, cuando al momento con el cíclope dice, ¿quién eres? Yo soy nadie. Ser nadie es una condición de un pensamiento libre. Entonces, si eres nadie, ¿quién puede darte un golpe? ¿Quién puede provocar resentimiento? Y eso ahora no es fácil, pero para mí es el desafío. Y cada vez que tengo un encuentro, voy a ver si soy capaz en este contexto de ser nadie. Pero cada vez es una ascesis muy difícil, pero muy interesante. Entonces, que tú no te peleas de una manera con el otro, pero tú te peleas con ti mismo. Eso es un poco la diferencia, pero no sé de qué manera se habla la idea que ser filósofo es no ser humano. Y además, sí, muy interesante eso, ¿no? Eso que tú has planteado, una cosa muy interesante, por ejemplo, con respecto al resentimiento que puede tener una persona a la cual tú le vas a hacer una asesoría, ¿no? Es decir, llevarlo a esa idea de que uno no es nada y por lo tanto no tiene por qué sentirse tan mal si alguien le dice algo que le puede ofender. Eso me parece muy interesante y eso puede ayudar a mucha gente, porque lo que menos quiere generalmente la gente es ser nadie. Quieren ser siempre algo y se siente justamente frustrado porque no son lo que quisieran ser, no tener un éxito, algo. Pero si uno ya piensa que ser nadie pues sería lo mejor, entonces ya no tendrían muchos problemas en ese sentido, ¿no? Ahora, lo que creo que se refiere Oscar es a otro tipo de resentimiento, ¿no? O sea, en el caso de Nietzsche hay un resentimiento que es ya, creo, vital, general. Tienen un resentimiento hacia la vida o no sé a qué, ¿no? Es decir, ya ese es algo en general, y eso es lo que dice, por ejemplo, Nietzsche, creo que de los sacerdotes, que son unos resentidos, y eso lleva a después de estar hablando y culpando a otros del pecado y cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque el resentimiento está en ellos, un resentimiento hacia la vida, creo, ¿no?
¿Qué dice? Acá lo que se planteó es un resentimiento anterior a la discusión, ¿no? Pero también sucede que surge por la discusión filosófica, porque durante la discusión filosófica se desvelan características de los hablantes que los participantes a lo mejor no quieran que salgan a la luz. Eso es aparentemente uno de los motivos por los cuales algunos filósofos, sobre todo en las universidades, ¿no? En muchas universidades evaden la discusión frontal en filosofía, ¿no? O sea, tratan de ser diplomáticos, ¿no? Y ahí viene la pregunta esta sobre si la filosofía es irritante, debe ser irritante. No va a ser, sino que les parece a muchos irritante, ¿no? Les parece irritante porque si la filosofía, como es un pensamiento radical, va al fondo de las cosas y eso lo quieren ocultar, entonces le choca si se le hace una pregunta que toca con esas cosas que no quieren decir o que lo quieren ocultar, ¿no? Entonces es irritante en el sentido que va contra la falta de sinceridad, de honestidad, que la gente quiera ver las cosas como son, entonces eso le choca. Y además creo que, como dice Stendhal, todo buen razonamiento es ofensivo. No es que sea, en realidad no, sino pero sí es también ofensivo para alguna gente, ¿no? Es ofensivo el razonamiento porque quieren ocultar en la falta de claridad o en la ambigüedad, quieren ocultar las cosas, y un buen razonamiento pone las cosas en claro y eso no le gusta. Por eso creo que es ofensivo, ¿no? A veces uno, si ya en la práctica, en la experiencia, se ha dado cuenta que no puede decir la verdad ni las cosas, a veces tendrá que callarse pues para que no se resientan, ¿no? Pero a veces no se puede evitar. Me permito ser un poco polémico en este caso, lo que llamo la gran mentira, la gran mentira. Porque inicialmente el concepto mismo de filosofía, en la visión griega, la sofia de que el filósofo es el amor, fue al mismo tiempo un conocimiento, pero también una sabiduría. Entonces la idea de implicar el ser. Entonces no solamente de que hablamos el conocimiento de algo, pero también es autorreflexivo porque tiene que ver con lo que somos. Es lo que somos, no es afuera de lo que no conocemos. Entonces eso implica una conciencia donde pesa mucho, implica y pesa sobre el concepto del sujeto. Pero ¿qué pasa? Muchos de los filósofos ahora hablan del mundo, pero hay nadie, como si no hay un sujeto. Eso es la gran mentira. Si tú quieres ver quién es atrás del discurso, eso no importa. No debemos hablar de eso. Pero la dimensión fundamental del sujeto, eso implica la realidad de nuestro discurso. Entonces, ¿qué hay? Es como ectoplasmos que hablan sobre el orden del mundo, lo que son, que muchas veces hablan de autores, de un conocimiento. Pero la idea, como dice Sócrates, de sácate la camisa y viene por el cuerpo a cuerpo, como la substancia viva de la filosofía, ha desaparecido. Pero como de una manera digo que no es posible que eso no se concientiza. Entonces, digo, primero que hay una gran mentira, pero que los filósofos académicos son conscientes que hay esta gran mentira sin decirlo. Saben de manera más o menos consciente que hay una fractura fundamental que se ignora. Es porque he observado filósofos en muchos países del mundo, pero muchas veces sufren los filósofos de lo que Nietzsche llama el resentimiento. Que hay algo, un sufrimiento fundamental que puede explicar porque muchas veces no son la gente más cómodo, más agradable a frecuentar que es los filósofos. ¿Sí?